Los Sí. verdaderos dueños de los medios de comunicación. O un TikTok, ¿cómo no? ¿Me tienes que decir si se escucha? Aunque imagino que sí. Vamos allá. Si quiere. Macho. ¿Qué le pasa a Os iba a TikTok? decir que no se escuchaba, pero claro, no lo ¿Quién veo bien. controla los medios de Ahí está, Ahora, sí, sí, funciona. perfecto. comunicación? ¿Quién Lo pongo desde el controla los principio. medios de comunicación? En España, gracias a un estudio de Pascual Serrano, que solo se atrevió a publicar la editorial ACAL, sabemos que buena parte de la información que vemos, oímos y leemos pertenece al BBVA, a Repsol, al Grupo Planeta, a la Caixa, al Banco Santander, a Telefónica o incluso al propio Silvio Berlusconi. En 2008, Seguros Ocaso y la cervecera Heineken retiraron su publicidad de La Sexta por el tratamiento que esta cadena daba a la Iglesia Católica. Son grandes corporaciones multinacionales y agencias de publicidad las que controlan lo que ves, lo que oyes y lo que lees. ¿Vale? Vamos a pararlo por aquí. Sí. A ver, primer tema, algo que me extraña un poco. Bueno, yo no soy de ver televisión, pero ¿qué es lo que se suele ver en España? O sea, sí, es lo que esperarías que esté viendo una señora en su casa o un hombre cuando vuelve de trabajar, un adolescente. Pues no sabría decirte, la verdad. O sea, yo te puedo decir por experiencia propia, por ejemplo, mi madre, por lo que sé, es de verse los programas del corazón de Telecinco de las tardes. Y a la noche de ver series. Claro, yo lo pensaría un poco, o sea, no sé muy bien si en España funciona así, pero por ejemplo, en Argentina lo que esperarías que estén viendo es o un noticiero público o un noticiero de la oposición, o normalmente, o sea, lo más normal, alguna película, serie o algún show que sea, bueno, está Showmatch en Argentina, que es básicamente Ujú. gente como, con, no sé, bailes o canto, cosas del estilo, o sea, competiciones de algún tipo de talento, alguna demostración. Ahora Y bajar la en frecuencia. esas, Sí, sí, adelante, voy a bajar la frecuencia del bot, que está claro, muy alto. sí, en ese tipo de entornos, o sea, en los noticieros podés incluir política, pero normalmente tienen un sentido político bastante definido, o sea, tenés un medio que es de la oposición, un medio que es de quienes están en el poder actualmente, y Ujú. normalmente estás ahí, no es que el de la oposición de repente se va a volver oficialista y cosas del estilo. Entonces no sabría qué beneficio podría tener decir que esto pertenezca o no a una persona o a un grupo. O sea, ¿qué diferencia hace quien tenga la telenovela mexicana? A ver, Pasa, bueno, está claro de que podemos distinguir dos tipos de contenidos. Podemos distinguir el tipo de contenido. Porque, por ejemplo, Mundos dice que no tampoco tiene ni idea de qué es lo que se ve en la televisión. Yo creo que a la gente joven le preguntas qué es lo que ve en la televisión. Y ellos te van a decir que no ven la televisión. Habitualmente prefieren el contenido a la carta, ¿vale? claro, yo esperaría lo Eh, mismo. gente más adulta, pues imagino que programas de tertulias habrá muchos. O sea, realmente yo creo que una televisión se puede enfocar en contenido ideológico con los programas de tertulias. Entonces, son los programas de tertulias y luego los noticieros los que realmente ofrecerían el contenido, digamos, sesgado. Luego también hay otros tipos de programas, ejemplo. Ay, no me acuerdo ahora alguno, pero sé que hay algunos programas, por ejemplo, documentales, tipos de programas que sí que lo enfocan hacia cierta orientación. El programa, por ejemplo, del jefe filtrado, que era un programa de televisión. Oye, gracias por la raid, Akaimo. Muchas gracias. Akaimo, si te quieres unir al chat de voz, me imagino que te irás a cenar ahora. Estamos hablando ahora de qué tipos de contenidos se ven en España habitualmente, que en la televisión. ¿Qué tipo de televisión se ve? Y estoy diciendo que pues podríamos definir que hay dos tipos. El de entretenimiento y el otro que serían tertulias, concursos, cosas de estas. Bien, en el caso de hay ciertos contenidos documentales, etcétera, que sí que tienen carga ideológica, bueno, pues una televisión los comprará más o menos dependiendo de su eh, contenido ideológico, es decir, su sesgo ideológico. Pero es que este vídeo no solamente habla de televisión, habla también de medios de prensa. Por eso es muy interesante. Si te importa, lo ponemos play y seguimos, ¿vale? Sí, perfecto. Mostrar el entramado de los grandes medios, explicar las conexiones con la banca o ver sus relaciones con las grandes empresas no es tarea fácil. Pero aún así, vamos a hacerlo.
Ojo, van a hacerlo. Buenas noches, Sakaimo, otra vez. O al menos a intentarlo. Prisa es prácticamente propiedad de la banca y a su vez participa con un 18% en Mediaset, con un 50% en el Huffington Post y con un 74% en la cadena SER, la cual está asociada al grupo Godó, editor de La Vanguardia y propiedad del conde de Godó, un grande de España. Vale, lo voy a cortar aquí. Dice que el grupo Prisa tiene participaciones en esos medios de comunicación. ¿Eso significa que como tiene participaciones en el medio de comunicación puede sesgarlos? ¿Puede ingerir en la directiva de los mismos? Fíjate que cómo será que Elon Musk comprando el 100% de Twitter, haciendo una oferta por el 100% de Twitter, así todo tiene dificultades con el tema. O sea, Ya. Yo no sé si podemos decir que porque una empresa participe en acciones y en ganancias, si puede definir la dirección. Y aparte, si define la dirección y la define mal, es que se lo van a comer las competencias. No. Así es. No, está claro, es que estaba cambiando el micro de sitio, perdón. Sigamos. Sí. Vale. En cuanto al grupo Vocento, representante de la derecha católica, editor Representante de la Iglesia Católica, editor de... de ABC y de un gran número de medios locales, Espera. Representante de la derecha católica, tiene ABC, Las Provincias, La Verdad, La Rioja, El Hoy, El Diario Vasco, La Corte de Castilla, ABC Radio, El Diario. Hay medios aquí que no son... O el qué, ¿sabes? Que no son principalmente derechas. Sí, es que aparte, a ver, tengo un tema. Acá está mencionando, que es algo que me molesta en parte, pero está mencionando a todos los tenedores y todos los poseídos, ¿no? O sea, todo Sí, es sí. como este grupo de muchos empresarios tienen este grupo de muchas empresas de comunicación. Y la pregunta sería, ¿estos medios de comunicación están repartidos entre los distintos empresarios? ¿Cada uno tiene uno? Entre todos los empresarios, cada uno tiene un medio de comunicación y están aliados entre sí para que no sé, para no echarse el uno al otro de estos medios de comunicación. O sea, ¿cómo mantienen ese equilibrio? Buena pregunta. Y claro, es imposible seguirlo Encima sin- es que se hacen competencia entre ellos. Es que es lo más gracioso, Claro. es decir, ¿qué me estás contando? Por ejemplo, ABC y las provincias, vale, que estarán dentro del mismo grupo, pero se hacen competencia entre ellos. Con lo cual tienen que Claro. tener algo que, o sea, tiene que tener una marca identificativa cada uno. Sigamos, que esto sigue. es propiedad del BBVA y de Ferrovial, entre otros, los cuales Espera. tienen participación en Que tira un poco para atrás. el editor de ABC También y voy a un gran aprovechar número para decir, cuando dice entre Ferrovial, BBVA, Ferrovial, entre otros, Sí, sí, pero escucha, es que entre es muy otros bueno. cuantos y Es muy bueno lo que dice, cómo hace la conexión. un grande de España. En cuanto al grupo Vocento, representante de la derecha católica, editor de ABC y de un gran número de medios locales, es propiedad del BBVA y de Ferrovial, entre otros. Es decir, porque el grupo Vocento es editor de uno de esos medios, es al mismo tiempo poseedor de Ferrovial y de grandes otros, ya es directamente, tiene el sesgo. Es O sea, es muy... propiedad del BBVA y de Ferrovial, entre otros, los cuales tienen participación en Radio Popular, grupo radiofónico perteneciente principalmente a la Conferencia Episcopal, propietaria mayoritaria a su vez de 13TV. Grandes empresas editoriales como son el Grupo Z o el Grupo Planeta, propietario de La Razón y socio mayoritario con un 47% de A3 Media, concentran asimismo en sus manos un gran número de medios. Él sigue, o sea, y siguen. Es decir, intentar hacer el típico esquema este que te puedes montar en la... que se ve habitualmente en las películas, de un montón de líneas unidas entre puntos. Como para intentar dar una justificación. Es que es un... Es que no solamente eso, sino que aparte es muy poco seguible. O sea, en este momento vos me decís, bueno, entonces, ¿quién posee qué cosa? No te puedo responder. Ya. O sea, no hay forma de que yo pueda seguir un argumento lineal con lo que está haciendo. No sé, luego lo vemos entero otra vez. ¿Vale? No más. Vamos a ir... Vamos a hacer una cosa. Lo acabamos de ver entero y luego lo cogemos por partes, ¿vale? Vale, vale. O unidad editorial, responsable de cabeceras como El Mundo, Marca o Expansión, que es a su vez controlada por un grupo de inversión al igual que Prisa. Por otro lado, tenemos un grupo de medios, propiedad de empresarios de lo más variado, algunos vinculados a la derecha más a la derecha del PP,
como son Libertad Digital o el Grupo Intereconomía, donde encontramos vínculos con Rodrigo Rato o Mario Conde. Cuando el libro llegó, no al editor, que es el que valoraba el contenido, ¿no? Vale, sí, ahí lo voy a cortar porque ahora viene otra cosa muy Cuando interesante. Te has dado cuenta que lo que ha hecho es la línea de puntos, ¿no? Y siempre vinculado con la derecha, o la ultraderecha, o los católicos. ¿Vale? Y prácticamente ha tocado todos los medios de prensa de este país. De España, en este caso. Bien, ahora veamos qué ocurre, porque esta es la historia. O sea, esto ha sido la exposición, la introducción. Ahora viene el contenido. Vamos allá. Ahí, un poquito para atrás. O Mario Conde. Cuando el libro llegó, no al editor, que es el que valoraba el contenido, ¿no? Sino a los accionistas, ¿no? Pues entonces ellos optaron por decir que no se publicaba, ¿no? Que me lo pagaban, pero que no lo publicaban. El estilo soberbio, ¿no? De estos grupos que dicen, pues con nosotros no vas a hacer un libro en el que salgan mal los medios de comunicación. Trabajando en un periódico regional del Grupo Vocento, ¿no? Yo me podía meter, podías criticar la monarquía, podías criticar al PSOE, podías criticar al PP, podías criticar a este ayuntamiento, a este gobierno, al otro gobierno, podías criticar a Bush, a la OTAN, a no sé quién, y no pasaba nada. No dejaba de ser un periódico escrito en un ámbito regional. Pero el día que se me ocurrió hablar, no dije ninguna información exclusiva porque ya era de conocimiento público, hablar de la jubilación de un alto cargo del BBVA, que era accionista del Grupo Vocento, pues hasta ahí llegué, ¿no? Los dueños, los accionistas, los anunciantes, esos son los verdaderamente intocables, ¿no? Y luego puede parecer que somos libres porque podemos darle golpes al político de turno, ¿entiendes? Y así aparentamos que se puede hacer crítica a los medios de comunicación, pero los verdaderamente poderosos, los que tienen la economía y los que tienen el control, esos son intocables. ¿Quién contó? Vale. Una cosita a resaltar, una cosa que ha dicho. No ha dicho solo los accionistas. Ha dicho los anunciantes. ¿Estás ahí, Ciro? Sí, sí, perdón, estaba tratando de asimilar. de enlazar un poco, claro, porque a ver, es lo mismo que me pasa con las personas que son terraplanistas que te dicen, no, pero es que la NASA quiere que lo creas, los que manejan aviones están todos arreglados, los que se encargan de los temas de pronósticos están arreglados, los viajes están arreglados, todo. Este tema en el que empiezan a decir está arreglado y empiezan a meter más personas. Y es como, nadie tiene problemas, todos siguen las directivas. Sí, sí. Sí, a ver. Es que... A ver, eso es conspiranoia, eso está claro. Ahora, lo que se está relatando es que dice que él quería publicar... O sea, quería publicar un libro y le dijeron... No el editor. Le dijeron directamente que atentaba contra las políticas de la editorial. Que eran directamente los accionistas los que decían eso. Porque eso es la primera parte. Porque él coge dos partes, ¿vale? La primera parte creo que es por aquí. Aquí. Vamos a escucharlo de nuevo y voy a cortarlo. Al editor, que es... Donde A ver. encontramos vínculos con Rodrigo Rato o Mario Conde. Cuando el libro llegó, no al editor, que es el que valoraba el contenido, ¿no? Sino a los accionistas, ¿no? Pues entonces ellos optaron por decir que no se publicaba, ¿no? Que me lo pagaban, pero que no lo publicaban. Que me lo pagaban, pero no lo publicaban. Los accionistas. Es decir, ¿en qué momento a un accionista, que lo que quiere es recuperar la inversión, le interesa que te pagan un libro, pero no lo publiquen? O sea, no tener los beneficios de esa obra que encima está pagando. Pero aparte, o sea, si van a hacer eso, basta con simplemente ir repitiendo obras parecidas. Total, es un asegurado que te van a comprar. Sí, claro. Esa es Yo buena. repetiría la obra 50 veces cambiando dos palabras y diría, bueno. No, a ver, seguramente es porque ha tenido un contrato de por medio, tiene que cumplir con los plazos con la editorial y diría la editorial, bueno, con tal de no perderte como tal, ¿vale? Como no perderte, te vamos a pagar el libro, pero no lo vamos a publicar porque no lo consideramos adecuado. Podría ser, ¿no? Sí, podríamos decir que sí. También podría ser lo que él dice. Una maldita conspiración en la cual... no interesa que ciertos contenidos lleguen a la calle. Y ese te lo voy a pagar, pero no lo vamos a publicar, te voy a dar dinero para que te calles la boca. Podría ser.
Y bueno, sí, a ver, yo diría vamos a tomarlo por real y sigamos con el Sí, video porque tengo vale, muchas críticas, si no. vale, segunda parte. Estilo soberbio, ¿no? Bueno, esta es De primera. estos grupos que dicen, pues con nosotros no vas a hacer un libro en el que salgan mal los medios de comunicación. Trabajando en un periódico regional del grupo Vocento, ¿no? Yo me podía meter, podías criticar la monarquía, podías criticar al PSOE, podías criticar al PP, podías criticar a este ayuntamiento, a este gobierno, al otro gobierno, podías criticar a Bush, a la OTAN, a no sé quién, y no pasaba nada. No dejaba. ¿Vale? Un periódico regional es un periódico de poca tirada, es un periódico que está en una única región y que ahí pues que tenía más libertad, ¿no? Quizás era, Me parece bien. yo podría pensar desde la parte de la dirección. Buenas, Marinka. Desde la parte de la dirección podría llegar a pensar incluso que esto es debido a el hecho de que como no va a tener tanta tirada, y seguramente estará hablando de hace años que no estaba tan en boga internet, era más difícil que esos contenidos llegaran fuera de esa región. Y de esa manera además le servía para testear si en esa región esos tipos de contenidos funcionaban o no. Es una forma de verla muy capitalista, ¿vale? En ese sentido. La otra es que, bueno, como no tiene tirada, pues que les da igual. Es decir, es una persona que no es muy esto, no sé. Es que esto es conspiranoia pura y dura. Que puede ser, ¿verdad, pero es que, a ver, yo por ejemplo, si a mí me dijesen, bueno, vamos a hacer una nota. Y yo digo, Ujú. bueno, genial, escribí sobre quien quieras. Y yo digo, bueno, voy a escribir sobre Pablo Iglesias. Y me dicen, no, pará. Porque escribí sobre Pablo Iglesias y nos vamos a comer un buen marrón, no. No vamos a ganar lo suficiente por ese escrito como lo que Ujú. nos va a costar después defendernos de que nos ataque Pablo Iglesias en público. Ujú. O sea, Pudiera me ser. parecería algo comprensible que digan, a ver, no nos renta que ataques a tal persona o a tal grupo porque después cómo nos defendemos. Sí, eso está claro. Entonces, bueno, sí, lo entiendo. Ahora, siguiente parte. Dejaba de ser un periódico escrito en un periódico en un ámbito regional. Pero el día que se me ocurrió hablar, no dije ninguna información exclusiva porque ya era de conocimiento público, hablar de la jubilación de un alto cargo del BBVA, que era accionista del Grupo Vocento, pues hasta ahí llegué, ¿no? ¿Vale? Habló de un alto cargo del BBVA que es accionista del grupo Vocento y es un rollo de, ay, que podemos poner en riesgo la inversión, ¿no? Yo lo entiendo por ahí. Pero, a ver, a mí me parece lógico. Creo que es coherente. Sí, O sea, que es coherente que una empresa pueda decir, no, espera que este es accionista nuestro o este grupo es accionista nuestro. No nos queremos meter en problemas con quien nos da dinero. vale. O sea, algo... Luego te voy a hacer una Vale, sí. pregunta, ¿vale? Vamos a seguir a la Vale, siguiente vale. parte y luego te voy a hacer una pregunta. Los dueños, los accionistas, los anunciantes, Los dueños, los accionistas son los anunciantes. Son tres, ¿vale? esos son los verdaderamente intocables, ¿no? Y luego puede parecer que somos libres porque podemos darle golpes al político de turno, ¿entiendes? Y así aparentamos que se puede hacer crítica a los medios de comunicación. Pero los verdaderamente poderosos, los que tienen la economía y los que tienen el control, esos son intocables. Los dueños, los accionistas y los anunciantes. Bien. La pregunta es la siguiente. Y creo que ya hemos hablado un poco sobre el tema. ¿Debe ser la prensa libre de cargas económicas? Es decir, Libre de cargas económicas. te explico. Me deja un poquito que explaye. Él está diciendo que existe, como todo negocio, los medios de prensa necesitan una serie de financiación a fin de poder continuar con su labor y hacer dinero. A día de hoy, porque eso no pasaba tanto en la antigüedad, a día de hoy importa más la financiación en base a una inversión que lo que ellos reciben. Es decir, antiguamente, ¿qué se vendían? Papel, ¿no? Se vendían periódicos en papel. Vamos a considerarlo así. Tú vendías periódicos en papel y digamos que eso, pues le ponías un euro. Vamos a considerar un euro. Con lo cual decías, bueno, ¿qué me cuesta a mí la empresa? Me cuesta... vamos a poner una cifra. 10.000 euros al mes me cuesta 10.000 euros mantener la empresa. Si yo consigo vender tantos periódicos, o sea, más de 10.000 periódicos, yo tengo un beneficio. ¿Cierto? Con lo cual me financio únicamente de mis lectores y
como no conozco directamente a mis lectores y entiendo que el contenido que estoy vendiendo... Sí, no es sponsorización, exacto. Sí, voy por ahí, Marinka. Como vendo únicamente a mis lectores, yo además puedo coger y decidir que yo voy a ofrecerme el contenido de una forma más libre. Aunque realmente son los lectores los que están financiando. A día de hoy se ha invertido todo. Se prima más el leer la prensa de forma gratuita. Y esto se vieron a partir de los periódicos gratuitos que se distribuían en el metro, etc. En España tenés el caso de 20 minutos. Aquí está el Metro, si no me acuerdo mal. Y en Argentina creo que hay unos cuantos periódicos gratuitos. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Cuál es la vía de financiación de los periódicos gratuitos? De todos esos medios de prensa gratuitos. Anunciantes e inversionistas. ¿Cierto? Sí. Con lo cual ya estás centralizando, digamos, el capital en pocas manos. De estar capitalizado en muchas manos, que además son desconocidas, son en menos manos y más... digamos que tienen más pesos a la hora de tomar decisiones. Dice Akaimo, hoy el negocio está en las subvenciones del Estado. Vale, sí. Así se mantienen medios que ya hubieran quebrado hace años. Sí, eso también ocurre. Pero no me quiero meter ahora mismo en subvenciones por parte del Estado y demás. Vamos a considerar inversión, que estaría, por ejemplo, lo que dices tú del Estado, y inversión y anunciantes. La pregunta ¿es correcto y beneficioso a día de hoy el modelo que tenemos ahora o era mejor el modelo que teníamos antes, los cuales les permitía tener más libertad? Es una pregunta jodida, ¿eh? Es que el problema es, o sea, yo considero que actualmente sería mejor. En principio, el problema que tenemos con el actual no es tanto el tema de anunciantes, sino el tema de la intervención estatal. Por ejemplo, que muchos sobreviven por dinero que viene del Estado. Quítale la intervención estatal. Eso viene por vías de financiación, eso viene por vías de tal. Claro. Mételo ahí dentro del saco. Es decir, mete los que puedan hacer así, por una financiación aparte del por parte del Estado, y otros que sean por grupos de inversión como el grupo Prisa, como ha puesto en el ejemplo. ¿Qué sería más beneficioso? Para el ciudadano que va a leer el periódico. Marinka dice, a ver, si queremos información sin ningún sesgo. Sé que lo estoy poniendo bastante jodido, ¿vale? Pero es que la respuesta es sencilla, es mejor lo que había antes, con prensa escrita. Sí, a ver, yo creo que era mejor antes. El problema es que, el antes, no el antes completo, sino el antes de decir, bueno, hasta el punto de los medios como están a día de hoy, o sea, claro. No los medios de volver atrás en el tiempo, sino de... Ya lo sé. Simplemente la libertad de... Bien, ahora te voy a poner un contrapunto. Te voy a hablar, por ejemplo, de streamers y youtubers. No serían medios de prensa como tales, pero tienen una forma de financiación que es directamente opuesta. No es una forma de financiación en las que hay algunos que sí, en las que grandes corporaciones les financian a través de inversiones, sino directamente sobreviven a base de donaciones. Muchos de ellos sobreviven a base de donaciones o de publicidad, que estamos viendo que en el caso de la plataforma de YouTube, la mayoría están coartados dependiendo de los anunciantes que tenga YouTube y las reglas que imponga YouTube con respecto a sus anunciantes. En el caso de Twitch, es a base de caridad, es decir, a base de donaciones, etc. ¿Quiénes tienen más libertad a día de hoy para transmitir información? Los streamers, que están en base a donaciones y a anunciantes en pequeña medida, o los grandes medios de prensa. Leo a Kaimo y te dejo. Déjame leer a Kaimo y te dejo a ti. Sí. Bueno, primero Marinka. Cuando hay una sponsorización, hay un cierto condicionamiento, por decirlo de alguna manera. Y a Kaimo dice, pero es que el que no se compra directamente se compra con privilegios o beneficios extras. Por ejemplo, cuando ZP regaló toda la publicidad a los canales privados prohibiéndola en la televisión pública. Una de las cosas que ocurrió es la Radio Televisión Española optó por no tener anuncios. No tenía sentido que si era una televisión pública tuviera anuncios. Y claro, todos se miraron a las televisiones privadas.
Y Marenka dice que en este caso serían los streamers. Te dejo contestar, perdón. Bueno, a ver, el tema es, yo lo que creo es que al final de cuentas, algo que se ve mucho con los streamers es que todas las opiniones que son de temas de política y demás, demuestran un poco lo que estábamos hablando antes. O sea, el Rubius, ¿por qué el Rubius no dice qué postura política tiene o por qué no habla de política sin mucho tapujo? Y porque sabe que una gran parte de la gente que lo ve podría irse. Esto significaría que los poderosos son los viewers del Rubius porque controlan su opinión. Sí. Sí. Yo lo Bueno, siento, sí. sí. A ver, son los que terminan, o sea, los poderosos terminan siendo los que ven al Rubius. Ahora, cuando habla de las empresas y dice los accionistas controlan lo que publican, no dice los poderosos son los que compran el periódico, los que ven la televisión. No, son los O sea, accionistas. claro. Ya sé por dónde vas. Entonces, claro, bueno, entonces, si los poderosos son los accionistas, porque los accionistas son los que se preocupan de vender, porque la gente es la que compra, ¿por qué después con el Rubius no decimos, por ejemplo, el Rubius es el poderoso que puede emitir cualquier opinión pública, pero no quiere hacerlo porque él es bueno, supongo, o porque él no está corrompido, no está pagado, o algún Ujú. X? Esto de quitarle relevancia a las elecciones de la gente, o A ver. suponiendo que no estuviese el Estado de por medio con subvenciones, esto de quitarle esa importancia me parece asqueroso, la verdad. A ver, dice que Marinka está diciendo que en el caso del Rubius entraría en el clamor popular en el caso de los streamers, ¿vale? A ver, yo lo veo de esta forma, ¿vale? Si nos vamos a la parte de que son los individuos los que directamente benefician un contenido sobre otros, si son los individuos los que favorecen un streamer sobre otro, si son los individuos los que favorecen un medio de prensa sobre otro, el poder, en este caso, está completamente distribuido. Es decir, es un poder individual que está distribuido entre muchas personas, ¿vale? Se podría llamar incluso más capitalista y más libre. Ahora, si son directamente los anunciantes, si son directamente los inversionistas los que son capaces de dictar la línea editorial de un medio de prensa, de un streamer, de un tipo de contenido, es un poder más reducido, más concentrado. Habitualmente se tiende a que, por lo menos desde una perspectiva liberal, el poder esté más individualizado y menos concentrado. ¿Qué ocurre? Como todo esto es una rueda, al fin y al cabo, y lo que se está haciendo es invertir el poder. Realmente el poder sigue estando en el que al fin y al cabo consume la prensa, los medios de prensa. Realmente sigue estando en él. Lo que ocurre es que es en menor medida. Hace falta que el grupo de inversionistas se dé cuenta de que no está obteniendo beneficios sobre ello. ¿Cómo se consigue eso? Pues no consumiendo por las vías de financiación que luego tendrían. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que buscan cualquier medio de prensa online o digital a día de hoy? Ingresos por anunciante. ¿Cómo se consiguen los ingresos por anunciante? A través del click to view. Es decir, tú entras en la página, te aparecen 4 anuncios y por eso ellos van a ganar X dinero. Pero es muy fácil consumir este contenido. Entonces, es una situación muy compleja. No es fácil solventarla, y a lo que está derivando al fin y al cabo es que grandes grupos de inversión son los que al final acaban decidiendo la línea editorial de cada medio de prensa. ¿Qué es lo que es realmente horrible y qué es lo que realmente nos deberíamos de preguntar por qué no está ocurriendo? Viendo que esto es un negocio rentable, que seguramente no lo sea, porque no hay medios de prensa independientes que no dependen de grandes inversiones. Es decir, Bueno, si tú te vas al caso de los streamers, Twitch, ¿quién conocía hace 5 años al Chocas? Por darte un ejemplo. cero. ¿Quién no conoce a día de hoy a Chocas? Esa es la historia. Se puede crecer por medios propios. ¿Los medios de prensa pueden crecer por medios propios? Habría que ver si hay algo que les está frenando para que puedan crecer los medios independientes.
Sí, hay una realidad que inclusive los que son de izquierdas tienen mucha más dificultad para terminar creciendo. Ujú, O sea, los crecimientos de opinión pública únicamente terminan siendo, que bueno, que es un poco lo que pasa siempre. ¿Por qué el Estado lo tiene que subvencionar? Y porque realmente no es tan rentable como parece. ujú. Realmente la gente de a pie, esto de hablar de política o hablar de temas de economía o temas así, es un poco tedioso, ¿no? Es raro encontrar gente que realmente disfrute de esos temas. Entonces hacer un noticiero o hacer un programa de televisión, traspasándolo a digital, a internet, y encontrar gente que realmente le interese, Ya. y un poco difícil. ¿Sabes por qué? Porque Porque, está todo politizado, está todo polarizado. Es decir, si no eh, tienes una opinión, es que tienes la contraria. Y se puede cambiar esa filosofía, esa cultura, con mucho esfuerzo. claro, La política, o sea, mira que odio la frase que se dice muchas veces que lo personal es político. La odio. Porque lo personal nunca debería ser político, porque es del individuo. Pero la política intercede a todos. Es decir, es una cosa que es social. Al ser social nos va a afectar a todos. Leo la opinión de Marinka, ¿vale? Dice nadie, bueno, en ese caso el Choca se hizo más conocido por una opinión en un momento de controversia por lo de Andorra. Al de una opinión cuando ya había un sesgo en los medios convencionales es pues afecto. Vale, sí, claro. Dice que es opinión, vale. Creía que iba a ser una opinión más sobre el tema. Perdón, la brinca. Eh, bien. ah, Eh, ¿Quieres decir? Dilo, adelante. sí, principalmente que, eh, a ver, lo del Chocas, por ejemplo, igual que lo de Ibai. Fíjate que en el momento en el que Chocas o Ibai iban más por este lado, aparecían en todos los medios, viste, Ujú. los mencionaban constantemente, y de repente cuando dijeron, no, es que si siguen cobrando, por ejemplo, el Chocas, si siguen cobrando esto me voy, listo, desapareció, ya está, no más Chocas. O sea, siempre es la opinión exclusivamente para lo que a ellos les interesa, y nada más. Sí. Bueno, Pero otra vez estamos en lo mismo. ¿Por qué? Por la financiación. Si estamos diciendo que una de las principales vías de financiación es el Estado, pues van a decidir lo que le beneficia al Estado. No tienen esa libertad, por así decirlo. Digo que es muy complicado, es una cosa muy complicada y es una cosa para reflexionar. Y que realmente es que poco podemos hacer ahora mismo. Lo único que podríamos llegar a hacer es intentar. Es que yo, por ejemplo, no soy periodista, yo no puedo montar un medio de prensa. Quizás entre otros medios. A ver, antiguamente, por ejemplo. Bueno, antiguamente no, a día de hoy. ¿Cuántos habéis tenido un colegio, en un periódico en el instituto? Era una labor bastante buena. ¿Por qué no se opta por hacer esas cosas a un poco más de tirada? Todos los periódicos empezaron por abajo. Es que es la pregunta, ¿por qué no se puede a día de hoy? Porque si es un negocio rentable, deberían haber muchos más. que yo no creo que no creo que no se pueda, pero el problema es que hay una diferencia en financiación. O Claro. sea, a la hora de decir que por ejemplo, que la opinión pública dada por TV está subvencionada y la dada por un streamer no, una televisora que está siendo pagada por el Estado con miles de euros tiene mucho más presupuesto para llevar a cabo distintas acciones que no tiene una persona que lo hace particular individualmente. Dice Akaimo que. ¿Cómo que no? Mira a Ignacio Escolar sin ser periodista. Ya ver. Sí. En fin. Como que no, Ojalá. mira a Rubén Gisbert yendo a... Abogado. Ojalá hubiera más. Eso es. Ojalá hubiera más medios independientes. Dice Marinka, el sesgo de los medios, en cuanto a streamers y youtubers, cuando se adhieren a su narrativa, los anteriormente mencionados son de ayuda a la venta de una idea. Cuando les conviene a los medios, los streamers y youtubers son todo lo contrario. Sí, ve. De hecho, quieren regularizarlo, quieren que sean considerados medios de prensa. En ciertas condiciones, pero quieren que sean considerados medios de prensa. Para que se les aplique ciertas regulaciones a fin de que sea un trato justo para los medios de prensa. Ya veremos eso cómo sale.
Bien, ¿algo más sobre este tema, Ciro, o lo cerramos ya? No, nada más. No, es que es complejillo, ¿eh?